tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes y a los que nos acompañan a través de la radio Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales para la celebración de esta Eucaristía. Hoy, desde la parroquia Santa Ana y San Joaquín, ubicada en calle Padre Gregón, 2240 de Barrio Sumarán, en la ciudad de Córdoba. Queridos hermanos, celebramos hoy el domingo 17º durante el año y a partir de hoy iniciaremos la lectura de un capítulo muy importante del Evangelio de San Juan, el discurso sobre el pan de vida, en el que escucharemos una palabra que explica quién es Jesús y qué es para nosotros. Una clara exhortación a reconocerlo como camino de vida y alimento para todos nosotros. Jesús sacia no solo el hambre material, sino ese más profundo, el hambre de sentido de vida, el hambre de Dios. Frente al sufrimiento, la soledad, la pobreza y las dificultades de tantas personas, ¿qué podemos hacer nosotros? Lamentarse no resuelve nada, pero podemos ofrecer eso poco que tenemos. ¿Quién de nosotros no tiene sus 5 panes y 2 peces? Seguramente tenemos alguna hora de tiempo, algún talento, alguna capacidad. Si estamos dispuestos a ponerlos en las manos del Señor, bastarán para que en el mundo haya un poco más de amor, de paz, de justicia y de alegría. Cuán necesaria es la alegría en este mundo. Dios es capaz de multiplicar nuestros pequeños gestos de solidaridad y hacernos partícipes de su don. Con alegría de poder ser testigos de la presencia silenciosa de Dios en el mundo, recibimos a nuestro obispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, que presidirá esta Eucaristía y actualizará el mensaje de salvación que Jesús ha querido dejarnos. Lo recibimos con el canto Hecho Oración. Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con el Espíritu. Para
para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Pidamos perdón al Señor por todas las veces que nos entregamos a la tentación del egoísmo y la indiferencia para con nuestros hermanos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Roguemos al Señor para que busquemos siempre el encuentro con Él y en su palabra el alimento que nuestra alma necesita. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad,
Acrecienta sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu guía providente usemos de los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. Lo que el profeta Eliseo realizó por el poder de la palabra de Dios, Jesús lo repite para enseñarnos que realmente Él es la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó un hombre de Baal Salisá trayendo pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo. 20 panes de cebada y grano recién cortados en una alforja. Eliseo dijo: dáselo a la gente para que coman. Pero su servidor respondió: ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselo a la gente para que coman, replicó él, porque así habla el Señor. Comerán y sobrará. El servidor se lo sirvió, todos comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Abres tu mano, Señor, y nos colma con tus bienes. Alma tus manos, Señor, y nos colma con tus bienes. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Abres tu mano, Señor, y nos colma con tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das la comida a su tiempo. Abre tu mano y colma de favores a todos los vivientes. Abre tus manos, Señor, y nos colma con tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de verdad. Abres tu mano, Señor, y nos colma con tus bienes. Pablo escribe a los cristianos exhortándolos a la unidad, palabra que hoy es tan actual ante la existencia de tantas maneras de pensar y de vivir. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios. Jesús, en el milagro de la multiplicación de los panes, anuncio de la Eucaristía, se nos presenta como el pan de Dios que da la vida verdadera. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud, acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias, los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Señor Jesús. Dispongamos la escucha y nuestro corazón para recibir lo que el Señor nos quiere decir por medio de nuestro pastor. Queridos hermanos, el domingo pasado el Evangelio nos mostraba a Jesús compasivo, atento a las necesidades de la gente que lo buscaba, que lo seguía. Decía el evangelista, estaban como ovejas sin pastor. Y entonces el Señor cambia los planes que tenía de descansar con sus discípulos y se queda con ellos un largo rato enseñándoles. El evangelio que acabamos de escuchar nos muestra al Señor Jesús atento a otra necesidad. Esta gente que lo seguía estaba sin comer y entonces Él quería atender a esa necesidad. Pero se trataba de una necesidad que humanamente era imposible de satisfacer, porque era una multitud, dice el evangelista, alrededor de 5.000 personas, porque no tenían dinero suficiente y además porque estaban en un lugar desierto. Y entonces allí es donde interviene de un modo especial Jesús. A partir de lo que un niño aporta y comparte. 5 panes, 2 pescados. Y Jesús, tomando eso, lo multiplica y satisface la necesidad de esa gente y sobra 12 canastos. Un gesto impresionante. Ya de alguna manera el profeta Eliseo
había como adelantado eso, lo escuchábamos en la primera lectura. Pero es notable la diferencia entre uno y otro gesto. Eran 20 panes para 100 personas. Acá son apenas 5 panes y 2 pescados para más de 5.000 personas. El gesto de Jesús es maravilloso y está diciendo, insinuando quién es Él. Ahora, la gente que contempla lo que Jesús hace tiene una interpretación equivocada, porque creen que Él es el que debe realizar la restauración de la gloria del pueblo de Israel, que en ese momento está bajo la dominación romana. Lo querían hacer rey. Desde ahí nosotros podemos entender por qué muchas veces en el Evangelio de Marcos, que leemos sobre todo los domingos de este año, Jesús cuando realiza un signo, una obra importante, un milagro, dice, pide que no se lo digan a nadie, que no comenten lo que ha sucedido. De hecho, después la gente sí lo comenta, lo difunde. Pero ¿cuál era la intención de Jesús? Que no se malinterpretara su misión y se la leyera en una clave de poder, en una dimensión política. Y entonces, en este suceso, cuando el Señor se da cuenta de la interpretación que hace la gente que acaba de ver el signo de la multiplicación, se retira, se va solo a un lugar apartado. Entonces nosotros preguntamos, bueno, ¿cuál es la interpretación adecuada de este Evangelio, de lo que acabamos de escuchar? A mí me parece que, ante todo, centrar la mirada en Jesús, redescubrirlo, o quizá descubrirlo recién, como un Señor atento, compasivo, sensible a las necesidades, que interviene a favor de quien está en esas carencias. El Señor que sana, el que socorre. El evangelista nos dice que sanaba a muchos enfermos. Socorre porque tenían hambre, les da de comer. Y en definitiva, el Señor que salva. Ahora, si bien es cierto, es importante satisfacer una necesidad como la que tenía esta gente, el hambre, también es bueno recordar aquello que el Señor dice en el desierto cuando afronta las tentaciones del demonio. No solo de pan vive el hombre. Entonces, si bien es cierto, es importante el pan para subsistir, también y sobre todo es importante tener razones para vivir. Ahora, Jesús es el que puede dar razones para vivir, razones de peso, razones fundamentales. Y ahí podemos recuperar la escena del domingo pasado. Estuvo largo rato enseñándole a esa gente que estaban como ovejas sin pastor. En definitiva, les daba razones para continuar en la peregrinación. Y hay otra escena muy bonita que nos refiere el evangelista San Lucas. Cuando Jesús resucitado se encuentra con los discípulos que van camino de Emaús. Están desalentados, entristecidos,
Jesús los escucha, Jesús los consuela y consolándoles les va dando razones para confiar, para esperar. Y después termina iluminándolos, porque cuando se sientan a la mesa y parten el pan, lo descubren. Los discípulos no se habían dado cuenta al principio, pero ahí ven quién es Él y dicen, ya ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras. Qué lindo eso. Y fijémonos en lo que pasa toda vez que nosotros participamos de la Eucaristía. El Señor nos alimenta con su palabra. El Señor, a través de su ministro, convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre y nos da alimento suficiente, alimento que nos ayuda a caminar con sentido, con fuerza, con ánimo, con entusiasmo. Ahora, qué importante esto también del compartir. Compartir los bienes. Este chico pone a disposición de Jesús 5 panes, 2 pescados. Poco, casi nada. Pero el Señor quiere, a partir de eso poco, realizar la obra maravillosa de satisfacer la necesidad de una gran multitud. Esto nos está enseñando también que, aunque lo que nosotros tengamos sea poco, el Señor lo quiere. Y quiere que lo pongamos a su disposición. Y Él se encargará de multiplicarlo. Y no solo multiplicar los bienes materiales, también que sepamos compartir nuestras razones para vivir. Y aquí es donde las personas mayores, los abuelos, tienen un papel importantísimo. Los otros días, el jueves pasado, celebrábamos la fiesta de Santa Ana y San Joaquín, los padres de la Santísima Virgen, los abuelos de Jesús. Y entonces, una oportunidad para recordar a nuestros abuelos. El Papa Francisco insiste especialmente a los jóvenes, dice, hablen con los abuelos, porque ellos le van a compartir las razones fundamentales de la vida, su experiencia. Háblenos los abuelos porque no se puede vivir sin raíces. Y los abuelos, con el paso del tiempo, han hecho experiencia y descubren normalmente las cosas profundas, la esencialidad de la vida, lo que le da sentido. Y sobre todo, caer en la cuenta de que de este mundo no nos llevamos nada. En todo caso, nos llevamos lo que dejamos. Si hemos compartido nuestros bienes, nuestro afecto, las razones de nuestra vida y con eso hemos dado ánimo, consuelo, fortaleza a otro, eso es lo que nos llevamos, lo que entregamos, lo que dejamos. Ahora, esto del compartir, qué difícil que se hace en el mundo de hoy. A pesar de que hay recursos para todos, que si se distribuyeran con justicia y con equidad, podrían satisfacer las necesidades. Pero, fijémonos, el Papa insiste muchas veces
de que hay como una indiferencia, insensibilidad, y dice incluso, pareciera como si desde el vocabulario común se quitara la palabra solidaridad. Y entonces, esta insistencia del Papa muchas veces es mal interpretada. Y se dice como que él adhiere a ciertas ideologías o a ciertas posturas sectoriales. Dijimos, no, la enseñanza del Papa brota del Evangelio. Si nos fijamos en el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, vamos al capítulo 16 y encontramos la parábola del pobre Lázaro y el rico lo que banqueteaba todos los días. ¿Cuál es la enseñanza? Lo tremendo de la indiferencia y de la insensibilidad. Vamos un poquito más atrás, la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es la enseñanza? La solidaridad sin límite que socorre al necesitado, cualquiera sea su origen. Vamos más adelante, capítulo 19 de San Lucas, la vocación de Zaqueo. Un rico estafador, porque los publicanos estafaban. Y él, ante Jesús, redescubre que es importante la solidaridad. Voy a dar la mitad de mi bien a los pobres, pero también reconoce su mal proceder y que es posible un cambio. Y entonces dice, a los que he perjudicado los voy a resarcir con el cuádruplo de lo que yo los perjudiqué. Un mensaje de esperanza, es decir, hay situaciones tremendas en el mundo, pero no son fatales. Si la persona abre el corazón a Dios y a los hermanos, se puede cambiar. Entonces es un mensaje de esperanza. Brota del Evangelio. Esta es la enseñanza del Papa Francisco. Y qué difícil que es compartir también en nuestra patria, donde tenemos notables recursos y nuestra población tiene notables talentos. Pero siempre estamos con dificultades y con sucesivas crisis. ¿Cuál es el camino? Y el de la reconciliación, el del reencuentro, el del diálogo, el de la cooperación, el buscar construir con esfuerzo y paciencia día a día una vida digna para todos, porque vale toda vida, toda vida. La del niño por nacer, por eso los obispos de la provincia de Córdoba, esta semana que ha concluido, nos hemos expresado a través de una carta abierta. Pero también, por supuesto, la vida de las personas que se acercan a la culminación de su existencia. Nuestros adultos mayores, nuestros abuelos. Qué bueno que les dediquemos también nuestra atención, nuestro acompañamiento. Como ellos nos brindaron su atención y su acompañamiento cuando nosotros éramos pequeños. Es lo que decía el Papa San Juan Pablo II, es un pacto entre las generaciones. Cuidar a nuestros mayores como los mayores nos cuidaron a nosotros cuando éramos niños. Y con un sentimiento de enorme gratitud y de ternura para corresponder a la ternura que ellos pusieron y ponen en favor de todos nosotros. Así, celebrando y respetando la vida,
toda vida y toda la vida, desde su concepción hasta su fin natural, porque vale toda vida. Pensemos en esto y pidamos al Señor que renueve en nosotros el aprecio de sus dones, sobre todo de este don precioso, que nos ayude a tener una actitud generosa para compartir, y pidamos para que en nuestra patria todos cuidemos, protejamos y defendamos siempre la vida. Se lo pedimos por intercesión de la Virgen Santísima, nuestra Madre, y también hoy por la intercesión de los papás de la Virgen, los abuelos de Jesús, y pidiendo con ellos, pedimos también por nuestros queridos abuelos, por los que ya están en la presencia de Dios, para que el Señor los tenga junto a Él y recompense todas sus buenas obras. Y por los que están entre nosotros, para que el Señor los bendiga y podamos seguir disfrutando de su sabiduría, de su bondad y de su ternura. Realmente vale toda vida. Que así sea. Creemos en Dios y por ello proclamemos juntos nuestra fe diciendo: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. Oremos todos juntos confiando que nuestras intenciones son escuchadas y tenidas en consideración por nuestro Padre bueno. A cada intención respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que todos los cristianos lo escuchemos y alimentados por el mismo pan de vida, formemos un solo rebaño bajo un solo pastor. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra Iglesia diocesana, para que junto a nuestros obispos y nuestros sacerdotes formemos una comunidad en la que la Eucaristía alimente nuestro compromiso en favor de los más necesitados. Oremos. Padre, escúchanos. Por muchos abuelos de nuestra sociedad que pasan necesidad y sufren soledad, para que no los olvidemos de ellos y seamos solidarios con nuestro tiempo y nuestros bienes. Oremos. Padre, escúchanos. Por tantas familias que sufren en nuestra patria, que no tienen techo, que no encuentran trabajo, para que por nuestras actitudes concretas reconozcan tu providencia de Padre, que nunca abandona a sus hijos. Oremos. Padre, escúchanos. Y por todos los católicos, para que cada día seamos más los que nos reunimos alrededor del altar, para que alimentados con el pan vivo bajado del cielo, alimentemos nuestro compromiso en favor de los hombres, especialmente de los más necesitados. Oremos. Padre, escúchanos. Padre, escucha nuestras oraciones y por la intercesión de la Santísima Virgen y de todos los santos, concédenos cuanto con confianza te hemos pedido, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Preparamos la mesa de la Eucaristía.
Pocas cosas hicieron posible el signo de Jesús. Un niño solidario, 3 panes de cebada, que era el alimento de los pobres, 2 pescados secos. Ese poco hizo comida de muchedumbre. Nuestros dones son sencillos, algunas hostias y un poco de vino. También lo poco se convertirá en alimento de multitud, la comida de pan de vida. Acercamos nuestras ofrendas cantando. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Tierra, el aire y el sol son tu regalo, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo, porque santo es. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, Pedro y Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tus rostros. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Ana y San Joaquín, el cura brochero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que de verdad somos hijos de Dios, digamos cantando la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos saludamos mutuamente, deseándonos la paz. Los aquí presentes, como los oyentes a través de la radio, nos deseamos la paz que proviene de sabernos amados por el único Dios que nos ha creado para la salvación eterna. Especialmente llegue la paz a los enfermos, a los privados de la libertad, a los que padecen persecución, a los alejados de los centros urbanos. A todos llegue la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Haciendo la comunión, nos encontramos con Jesús realmente vivo y resucitado. Participar de la Eucaristía significa entrar en la lógica de Jesús, la lógica de la gratuidad, del compartir. Y aunque seamos pobres, todos podemos dar algo de nosotros para que el Señor lo transforme. Nos acercamos a comulgar cantando. Pan y vino son tu rostro, que hoy volvemos a tocar, tu mirada que cura. Quienes participan de esta Eucaristía y desean recibir al Señor espiritualmente, los invitamos a orar junto a toda la Iglesia. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Esta Santa Misa se está transmitiendo simultáneamente por todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y por todas sus plataformas digitales, y será retransmitida a las 11 horas por Canal C de la ciudad de Córdoba, hoy desde la parroquia Santa Ana y San Joaquín. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga estas emisoras que son un medio para llevar el Evangelio a distintas comunidades, brindando este espacio. La misa del próximo domingo la celebraremos, si Dios quiere, desde la parroquia Transfiguración del Señor y Nuestra Señora del Valle, ubicada en calle Armada Argentina, 5750 de Barrio Ferreira. Para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús.
Para este año, nuestro arzobispo ha convocado a la Iglesia de Córdoba al 11º Sínodo Diocesano, y para disponernos espiritualmente a esta importante jornada eclesial, los invitamos a rezar comunitariamente esta oración. Señor Jesús, tú que eres el camino, enséñanos a caminar juntos, celebrando la gracia del 11º Sínodo. Concédenos escuchar, dialogar y discernir el proyecto del Padre. Danos la valentía del testimonio y de la acción. Ayúdanos a transformar lo que haya que cambiar. Que tu Espíritu nos asista para ser discípulos misioneros y comunidades en salida hacia las periferias, interpretando los signos de Dios en estos tiempos. Que la patrona de esta arquidiócesis, Nuestra Señora del Rosario del Milagro y San José Gabriel Brochero, intercedan para que proclamemos el primer anuncio del Evangelio, hoy en Córdoba, y seamos la Iglesia que esté presente. Tú esperas de nosotros. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Amén. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en su amor. Amén. Para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad practiquen el bien en la vida presente y puedan llegar felizmente a la eterna. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. La Carta a los Efesios es un programa para la semana que comienza. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Cada Eucaristía que celebramos debe significar un verdadero compromiso personal con voluntad y asistencia divina. Podremos intentar acercarnos a la santidad. Nos retiramos cantando. Buen domingo para todos. Muchas gracias.